Oremos. Father in heaven, we thank thee, O God, for your great love for us. Te agradecemos, oh Padre, por el gran amor que nos tienes. Be with us, O God, Está aquí con nosotros and accept our worship, y acepta nuestra adoración, for we pray in Jesus' name. porque oramos en el nombre de Jesús. Amen Amén. and amen. Brethren, this morning we'd like to talk about the worst enemy of man. En esta mañana estaremos hablando del peor enemigo del hombre. Don't say that you are a man and his worst enemy. No digamos que el hombre o que usted es su peor enemigo. The hardest and maybe the worst battle that we can fight, La peor batalla la cual nosotros podemos pelear, indeed, is ourselves. sí es dentro de nosotros. But the worst enemy of mankind Pero el peor enemigo de la humanidad happens to be the worst enemy of God, es el peor enemigo de Dios. and that's Satan. Y ese es el diablo, Satanás. When our parents made the first mistake, Cuando nuestros padres hicieron el primer error, we accepted the word of somebody else nosotros aceptamos la palabra de otra persona and put that word in front of the word of God. y la pusimos delante de la palabra de Dios. And that's the reason why Y por esta razón, we're having so much Sabbath school classes around the world today, nosotros tenemos tantas escuelas sabáticas el día de hoy, trying to get back to where we were tratando de descifrar y estudiar cómo regresar a donde estuvimos by the antes, grace of God. por la gracia de Dios. And thank God Y gracias a Dios, that even though we made this terrific, terrible mistake que a pesar de haber cometido este error mortal, to obey the voice of a snake, de obedecer la voz de una serpiente, you ever hear somebody refers to somebody else as a snake? ¿alguna vez usted han escuchado que alguien se refiere a otra persona como una We culebra? took the word of a snake Nosotros tomamos la palabra de una serpiente over the word of God. por encima de la palabra de Dios. It looks ridiculous as we look back. Y no, se ve un poco ridículo al nosotros escuchar y leer esta historia. Now God is very sad, Y Dios se entristeció mucho, but he loved us. pero Él nos ama. If your kids make a mistake Y si tus hijos hacen un error, and you had warned them before, y ya usted le había advertido de esto they antes, still committed the mistake. igual fueron e hicieron el error. Parents, Padres, normal parents, padres normales, would still pity them. todavía sentirían misericordia de ellos. And God has pitied us. Y Dios así se ha sentido con And from the nosotros. get-go, Y desde el principio, God said, Dios dijo, I will put enmity between you, y pondré enemistad entre tú y la mujer, speaking to the serpent, hablándole a la serpiente, and the woman, and between your seed and her seed. y entre la simiente de ella y la tuya. And it shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Y este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Now this divine sentence pronounced against Satan after the fall of man was also a prophecy. Ahora, esta sentencia divina dicha hacia Satanás también se convertiría en una profecía. And it was to embrace all ages to the close of time, and foreshadowing the great conflict to engage all races of man that should live upon the earth. Y abarcaría todas las edades hasta los últimos tiempos, y predecían el gran conflicto que se vieran empeñadas todas las razas humanas que hubiesen por vivir en la tierra. Now when God said, I will put enmity, Y cuando Dios dijo que Él podría enemistad, this enmity against Satan is not natural. esta enemistad que tenemos contra Satanás no es normal. You see, the problem is El problema es when man transgressed the divine law, que cuando el hombre pecó en contra de la ley de Dios, his nature became evil, su naturaleza se convirtió pecaminosa, like the fallen angels. como los ángeles ya caídos. Wicked men
hombres malvados would unite in desperate companionship with demons. ahora se unirían en compañía o en compartimiento desesperado con los demonios. And if God had not interposed, Y si Dios no se hubiera interpuesto, Satan and men Satanás y los hombres would have entered into an alliance against heaven. hubieran entrado en una alianza en contra del cielo. And instead of cherishing enmity against Satan, Y en vez de contemplar la enemistad contra Satanás, the whole human family toda la familia humana would have been united in opposition against God. se hubieran unido en oposición en contra de Dios. Men would have become depraved and just as evil as the devil himself. Los hombres se hubieran convertido en algo tan depravado como Satanás mismo. But as God put this element of grace in him, Pero como Dios con su compasión puso la gracia de Él dentro de even nosotros, if man wasn't a Christian, aun si el hombre no es un you cristiano, find that in every society, ustedes van a encontrar que en toda sociedad, a lot of men muchos hombres, hate wrong. la humanidad odia lo que no es correcto. And the laws in just about any country in the world Y casi en cualquier país del mundo is actually based on the last 6 commandments of God. las leyes de cualquier país están basadas en los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. Regardless of who they believe in. Y no importa en quién ellos In creen, all of them en todas that I ellas know of, que yo conozca, it's wrong to steal. es malo robar. And the laws are based like this. Y todas las leyes son basadas en It's esto. wrong to lie. Es malo mentir. And even the people in the world Y aún las personas en el mundo looks down and frown when there is broken confidence in a marriage. miran de manera despectiva a cuando se rompe la confianza dentro de un matrimonio. Satan attempt man to sin, Satanás tentó al hombre a pecar. just as he had caused angels in heaven to rebel, De igual manera como causó que ángeles se rebelaran en contra de Dios, that he might secure cooperation in his warfare against heaven. a manera de tener alguien que lo apoyase en contra de su guerra contra el cielo. Lucifer and fallen angels hated Christ, Lucifer y los ángeles caídos odiaban a Jesús, while on other points there was discord amongst them. pero también había enemistad dentro de ellos. You see, these devils, they quarrel amongst themselves. Y ustedes ven entre estos demonios, ellos discuten entre sí. But if it's one thing they're united against, Pero si hay una cosa en la cual ellos están unidos, is to oppose the authority of Christ. es en oponerse a la autoridad de Jesús. Just like a lot of people in the world, Así como muchas personas en el mundo, they're not Christians, ellos no son cristianos, they don't care for church, ellos no les importa la iglesia, they're against God, están en contra de Dios. but they fight constantly amongst themselves. Pero entre ellos siempre hay enemistad. You see that? ¿Ustedes han notado esto? Trouble in the world all over, people hate one another, En todas partes del mundo, todos los seres humanos se odian unos a otros, but they're still against God. pero aún así se unen en contra de Dios. The devil knew that when God pronounced this sentence, El diablo sabía que cuando estas palabras fueron sentenciadas, that his efforts to deprave human nature would be interrupted. que sus esfuerzos para depravar a toda la humanidad habrían de ser And interrumpidos. by some means, man was going to be able to resist his power. Y a través de algún medio, ellos o los seres humanos serían capaces de resistir su poder. You see, the devil does not like the human race. El diablo no le gusta a la raza humana. He actually hates us. Él actualmente nos odia. And this is because Y esto es porque we are the special objects of God's love. nosotros somos objetos especiales del amor de Dios. He feels that we should not get mercy. Él piensa que nosotros no merecemos su misericordia. And he desires to thwart the divine plan of God for man's redemption. Y sus deseos son de interrumpir el plan de Dios para la redención de la humanidad. In any way he can, En cualquier manera que él pueda. he tries to bring dishonor upon God. Él trae de
él trata de traer deshonra a Dios, by defacing his handiwork deshaciendo así sus obras. on the earth, Aquí en la tierra, men against men, humanidad o los hombres en contra de los hombres, destroying men, destruyendo a los hombres, filling the earth with woe and desolation. llenando el mundo con desolación y desesperación. And then he points the blame on God Entonces apunta toda la culpa hacia Dios for making men por haber creado al hombre, that cause so much que destruction. han causado tanta destrucción. It is the grace of Christ implanted in the soul Pero es la gracia de Dios, de Cristo, implantado en nuestras almas, which creates in man enmity against Satan. lo que crea dentro de nosotros enemistad en contra de Satanás. Without this converting grace and renewing power, Sin esta gracia que nos convierte y poder que se renueva en nosotros, man will continue to be a captive of Satan, nosotros seguiríamos estando bajo el cautiverio de a Satanás. servant ready to do all his biddings. Un sirviente capaz de hacer toda su voluntad. The power which Christ imparts enables man to resist this tyrant and usurper. Pero el poder que Dios nos brinda nos da la capacidad de poder resistir a este tirano y a este usurpador. And whoever is seen to abhor sin instead of loving it, Y quien sea que resiste el pecado en vez de amarlo, whoever resists and conquers those passions which hold sway in us, aquel que controla todas esas pasiones que están dentro de nosotros, that person displays a power that is wholly coming from above. esa persona despliega el poder que viene de lo más alto. You see, human beings cannot keep the law of God in their fallen nature, Nosotros como seres caídos no podemos guardar sus mandamientos except it be by the power of God. a menos que sea con el poder de Dios. That's why God gives us His Holy Spirit. Y por eso Dios nos da su Espíritu Santo. Without His Spirit, Porque sin su Espíritu, we would be powerless. nosotros estaríamos sin That's poder. why Christ has said, Y por eso Dios y Jesús ha dicho, without me, sin mí, you can do nothing. ustedes nada pueden hacer. I like to add something to that. Y a mí me gustaría agregar algo. I know you shouldn't add anything to the Y yo sé Bible. que no deberías agregarle nada a la palabra de Without Dios. me, Sin mí, you can do nothing. ustedes no pueden hacer nada, And I say, except make trouble. con la excepción de hacer problemas y causar problemas. When Jesus came to the world, Cuando Jesús vino al mundo, the Jews and the people rejected him. los judíos y las personas en ese entonces lo rechazaron. He didn't come as an important person, Porque él no vino como una persona importante, big name family, una persona con un nombre o un apellido importante, maybe Varela, I don't know. quizás Varela, no He sé. came as an ordinary guy. Él vino como un hombre regular, But they rejected him pero lo rechazaron and they hated him. y lo odiaron. Because although he was a simple guy, Porque a pesar de que él era un hombre bastante they simple, noticed he had a power with him ellos notaban que él tenía un poder que to emanaba de resist él evil. para resistir el pecado. And the life that he led, Y la vida que él vivía, simple simple and without sin, y sin pecado, it stirred up the wrath of the Jews. conmovía la ira de los judíos. This purity and holiness which Christ had Esta puridad y esta santidad que tenía Jesús is what provoked hatred against him. era lo que provocó el odio en contra de él. His life of self-denial and sinless devotion Su vida de rechazarse a sí mismo y devoción was a continual reproof to the proud era un constante reproche hacia las personas and sensual people. y personas de comportamiento sensual. Until the end of time, Hasta los finales de los tiempos, anybody that tries to live godly cualquiera persona que trate de vivir una manera will santa provoke the wrath of the devil van a provocar la ira de Satanás and his followers, y de sus seguidores. and they will be persecuted. Y ellos serán perseguidos. All who attempt to live godly Todo aquel que viva de una manera santa shall suffer persecution. va a sufrir persecución. When we realize how
repulsive sin really is. Cuando nos damos cuenta de cuán repulsivo es el pecado, And we, with strength from above, resist these temptations, y con el poder de lo más alto resistimos estas tentaciones, we can expect to be criticized and persecuted. nosotros debemos esperar de que se nos criticará y seremos perseguidos. Satan's agents are constantly working under his direction to establish his authority. Los agentes, Satanás y sus agentes están en constante batalla para establecer su autoridad. And to achieve this end, Y para él poder lograr esto, they seek to deceive Christ's followers. ellos recurren al engaño, They misconstrue and pervert the scriptures tergiversan y interpretan de mala manera las escrituras de Dios so they can accomplish their object. para ellos poder lograr su objetivo. As Satan had endeavored to cast reproach upon God, Al él siempre reprochar a Dios, his followers seek to malign the people of God. sus seguidores pretenden culpar el mal en las personas de Dios. The spirit which put Christ to death moves the wicked also to destroy his followers. Este espíritu maligno que puso a Jesús en la cruz también desea destruir a sus seguidores. Satan summons all of his forces and throws his whole power into this fight. Y Satanás, con todo su poder, echa todas sus fuerzas para esta guerra. Now, this fellow is always active. Y él nunca se cansa y siempre está activo. The question is asked, Y la pregunta se hace, why is it that he meets with no greater resistance? ¿por qué es que no se encuentra con mayor resistencia? Why are the soldiers of Christ so sleepy ¿Por qué los soldados de Dios se encuentran adormecidos and indifferent? e indiferentes? Spirit of prophecy says El Espíritu de Profecía dice, it is because among Christ's people porque entre las personas de Cristo there is no real connection with Christ. no hay una verdadera conexión con Cristo. God's people are largely destitute of His Spirit. Las personas de Dios o el pueblo de Dios están destituidos de su espíritu. Sin is not repulsive and abhorrent to them, as it was with their master. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro. We do not meet it as Christ did, Y no nos sentimos como se sentía Cristo, with a decisive and determined resistance. con una decisiva resistencia. We do not realize how dangerous and malignant sin really is, Y no nos damos cuenta de lo malo y lo perverso que en realidad es el pecado. and are blinded both to the character and the power of the prince of darkness. Y somos cegados hacia el poder y las características del príncipe de la oscuridad. Actually, there is little enmity against Satan and his works, Y hay poca enemistad en contra de Satanás y sus obras, because there is so great an ignorance concerning his power and his malice. porque hay gran ignorancia del poder que él tiene y de su malicia. Also of his vast extent of his warfare against Christ and the church. Y también en cuanto hasta dónde abarca su guerra. You know, it was mentioned in the Sabbath school class I was in Y fue mencionado en la lección de escuela sabática en la cual me encontraba. You know, sometimes people and Christians act as if the devil does not exist. Se mencionó que a veces los cristianos actuamos como que si el diablo no existiese. We talk about God, Hablamos de Dios, we talk about Christ, hablamos de Cristo, but it seems like the devil is a myth. pero parece que el diablo es como un mito. Things that happen, and the man is very successful in what he's doing. Y él es ha tenido Exitoso. mucho éxito en lo que hace. And we act as if maybe God is who ordained these things. Y a veces hasta pensamos que quizás Dios ha ordenado estas cosas. Brethren, we didn't invent this thing about the devil.
Y nosotros no inventamos esto acerca del diablo. From the Bible started in Genesis, Desde que la Biblia comienza en it Génesis, spoke about the devil. hablan acerca del diablo. When Christ came, Y cuando vino Jesús, how many people that Christ healed were possessed with the devil? ¿cuántas personas que sanó Jesús no estaban poseídas por un Do demonio? you think that Satan is in here in church today? ¿Y usted piensa que Satanás no se encuentra en las iglesias en el día de hoy? In this right here in Balboa. Y justo en esta misma iglesia aquí en Balboa. Of course. Claro que sí. The very first time that Jesus went to church that I read, not when he was a man taken in his ministry. Cuando la primera vez que fue Jesús a la iglesia aceptando ya su ministerio, There was a fellow on the bench in the church había un hombre en las bancas de la iglesia paying attention to the poniendo sermon. atención al sermón, But when Jesus came in and spoke, pero cuando entró Jesús a hablar, the fellow got enraged. el hombre se puso bravo. And he said, I know who you are. Y él dijo, yo sé quién tú eres. And wanted to expose him because there was a demon in the guy. Pero era el demonio que se encontraba dentro de esta persona que hablaba. And Christ told him to shut up. Y Cristo le dijo que mantuviera silencio. This is all over the Bible. Y esto se encuentra en todas partes en la You Biblia. cannot live as if the devil doesn't have anything to do with you. No podemos seguir viviendo pensando que el diablo no tiene nada en It contra is de true nosotros. Y that si we es verdad should not exalt his power. que nosotros no debemos exaltar su poder, But we must be aware that we are in a real fight. pero nosotros vamos a darnos cuenta de que nosotros nos encontramos en The una Bible batalla says verdadera. La We Biblia do dice, not wrestle with flesh and blood merely, no peleamos contra carne y hueso but solamente, with principalities pero contra and principados demons y demonios in high places. en altos You lugares. can read that verse in more detail Ustedes in pueden leer ese Ephesians, versículo en más detalle en 6:12. Efesios 6:12. right? In the book of Revelation, Y en el libro de Apocalipsis closes out with the work of the devil. cierra con las obras del diablo. In Revelation 12:17 it says, and the devil was wroth with the woman Y el diablo se enfureció en contra de la mujer and went to make war against those who kept God's commandment y fue a hacer guerra en contra de los que guardaban los mandamientos de Dios and had the faith in Jesus y Christ. tenían la fe de Jesús. Brethren, you are in a war, Nosotros nos encontramos en una guerra, hermanos. and the longer you don't realize it, Y lo más que tú demores en darte cuenta de ello, you're definitely going to lose. definitivamente perderemos. This is not a joke, Esto no es un relajo. but we're going to be happy anyway, though, Pero nosotros vamos a estar felices de todas because maneras. we have Jesus Porque nosotros tenemos a Jesús on our side. de nuestro lado. And not only that, Y no solamente eso, He has given us power Él nos ha dado poder to overcome the enemy, para poder vencer al His Holy enemigo, Spirit. su Espíritu Santo, Therefore, a través de we Él. should not grieve the Holy Spirit. Por eso es que nosotros no debemos entristecer al Espíritu Santo. Right. We gotta entertain what we have. Nosotros debemos entretener lo que tenemos. Here's another thing with Christians. Y esta es otra cosa con los cristianos. If you ask Christians, Si tú preguntas a los you have the cristianos Holy Spirit in you, si tienes al Espíritu Santo dentro de ti, afraid to answer. todos tienen miedo de responder. Yes. One time I remember years ago I was giving a Sabbath school class and I said, Y una vez dando una escuela sabática mencioné y I said, dije, look, I have the Holy Spirit in me. yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Some brethren look at me. Algunos hermanos me miraron seriamente. You could practically hear them say, "Cho, Ustedes prácticamente podían escucharlos decir, no, who you think he is?" ¿quién piensa que es? Brethren, Pero hermanos, Paul says in the Bible, Pablo dice en la if you Biblia do not have the Spirit of God, que si tú no tienes el Espíritu de Dios, you are none of His. You don't belong to Christ. ustedes no son de Él y no Every pertenecen a Cristo. Christian Todo cristiano that accept Christ as Lord and que Savior acepta a Jesús como su Salvador y and Redentor want to repent y quiere arrepentirse, has the Spirit of el God. Espíritu de Dios se le ha dado. Without the Spirit of God, Porque sin el Espíritu de Dios, you can't do nothing tú right. nada puedes hacer correctamente. Again, except make trouble. Lo único que podrías hacer es hacer problemas. You know, the devil likes to hide. El diablo le gusta esconderse.
He acts as if he doesn't exist. y le gusta actuar como que él no existe. He loves when people talk of him as some little ugly demon Y le gusta cuando hablan de él como este ser pequeño con cachos, with horn and tail and that kind of con stuff. una cola de color rojo y este He tipo always de conceals mitos. himself. Y a él le gusta eso. However, this guy means business. Pero este no es el caso. Y él tiene una tarea muy en corazón, Now, en su corazón. it is said Está dicho that one of the troubles with God people, que uno de los problemas con la gente de Dios es we should not keep a lot of company with the world. que nosotros no debemos mantener mucha compañía con las personas del mundo, It does us harm. que nos hace mal. This keeping company with worldlings Este mantenernos en compañía de personas no cristianas does not convert the world to the church. no convierte al mundo a la iglesia, But it hampers the church, and the church takes up a lot of the styles, habits, and talk of the world. pero hace al contrario, hace que las conductas y el hablar de los cristianos se parezcan más al mundo. Now, we can't get out of the world. Y nosotros no nos podemos salir del We mundo have to come in contact with people in the world. y siempre estamos en contacto con personas en In el mundo fact, we're assigned to evangelize the world. y estamos asignados a But evangelizar al mundo. we're not talking about that. Pero nosotros no estamos hablando de We're talking about what they say in Spanish now, parking. como, what they say? como dicen muy famosamente aquí Parking. en Panamá, parquear o estar en compañía de. Listen, don't let the world rub off on you. No permitas que el mundo se pegue a tus costumbres. And then maybe we won't find a lot of us maybe sitting around downtown parking. Keep going. But you know how you come in contact and invite the world into your home? Y quizás no nos encontremos en las ciudades, en algún bar de la localidad, compartiendo con las personas del mundo. Listen, Pero ¿sabe cómo invitamos las cosas del mundo a nuestro hogar? if you take on all these religious services held by Hollywood, Pero si nosotros recibimos todas estas ofrendas y cultos recibidos de parte de Hollywood, you have the world in your home. usted ya tiene al mundo dentro de su casa. Now, movies are very exciting. Y las películas son muy emocionantes. And I tell you the truth, Y le digo la verdad, if I was to watch a movie, si yo veo una I película, don't want to see any movie about the Bible. yo en realidad no quiero ver ninguna película de la Ah. Biblia. Anytime I see a movie about God and Bible, Cada vez que yo veo estas películas de Dios y la Biblia, always have some exaggerated scene that wasn't in the Bible. siempre tienen alguna escena exagerada, la cual no se encuentra en las escrituras. Either they can't get it right or they don't want to do it right. Y no sé si es que no pueden acertar o quizás no lo quieran hacer. When I used to watch movies, Pero cuando yo veía películas, I like to see drama, a mí me encanta el drama, crime, crimen and a lot of sounds. y mucha explosión y actividad. But I know I have to leave that alone. Pero sé que eso no es bueno y debo dejarlo. You know what I'm saying? Listen, you know, you see one of the things and the strategy of the devil. Y una de las estrategias del diablo es, It makes sin look like a joke. él hace que el pecado parezca un chiste. Everything is a joke. Todo es un gran chiste. But when you laugh at these jokes, Pero cuando tú te ríes de estas cosas and it will make you laugh, y te va a hacer reír, but you know you lose your tolerance for the sinfulness of the sin. pero poco a poco vas perdiendo la intolerancia en And contra del you pecado. get used to it, Y tú te acostumbras a esto. and you talk like the world. Y comienzas a hablar y a repetir cosas que ves. Now, I used to like a lot of music, A mí me gustaba bastante la música, but you know, you see a lot of these big performers. pero ustedes notan que muchos de estos artistas principales, I don't know the names of too many of them. no me conozco el nombre de muchos de ellos hoy en día, But let's say Beyoncé. pero digamos, usemos el ejemplo de Beyoncé. When they have a concert, Cuando ellos tienen conciertos, the place is painted in a certain way.
Si ustedes notan o ponen atención detallada, las tarimas se encuentran pintadas de una manera específica. You ever seen a checkerboard? It's black and white, right? ¿Usted alguna Checkerboard. vez ha visto una mesa de ajedrez? You would see the scenery painted like that. Ustedes siempre van a notar que los escenarios están pintados de blanco y negro. And they get in there and they make all kinds of one-eye signs and things like that. Y introducen en sus bailes diferentes tipos de señas, como cubrirse un ojo. And you don't know what they're doing. Y las personas normalmente no saben qué ellos están You haciendo. pay big money to go to these live concerts. Y hay personas que pagan grandes cantidades de plata para ir a estos conciertos. You don't realize it's a religious service. Pero en esencia, lo que ellos están haciendo en sus shows es un rito religioso. You think it's a concert. A nosotros nos parece ser un You concierto. remember when the Israelites used to get mixed up? You remember when Balaam suggested that they go to this religious service by the Midianites? Recordemos cuando los judíos fue recomendado por Balaam ir a una fiesta con los madianitas, And you have all these temple women, y habían todas las mujeres del templo, loud music. música alta, And today you may say, but they don't worship like that anymore. y hoy día nosotros diríamos, pero ya el mundo no adora así, de esa manera ya. Wrong. Y estamos It's equivocados, far more sophisticated today. porque hoy en día es mucho más sofisticado It's like a concert. y se interpreta a través de conciertos. They don't pick up offerings. Ya no se recogen las They ofrendas, pick up your tickets when you buy it. porque ya tú has pagado el boleto para entrar. That's the offering. Esa es la ofrenda. And when you go in there Y cuando tú entras and ahí, you sway and you swing, y cuando estás bailando, you don't know what you're doing. no sabes qué estás haciendo, It's a religious rite to the devil. pero es una alabanza al diablo. Now, and generally, Y generalmente, when it's all over, cuando todo se termina, especially in times like carnival, especialmente en tiempos como carnavales, it ends up in the same sexual engagements, just like those pagan rites. siempre termina en actos sexuales igual como en los tiempos de antaño. You think it's Job? ¿Piensan que no es así? They have a lot of little signs that they do and the people follow them. Hay muchas señas y señales que ellos hacen y las personas los imitan. Brethren, Hermanos, we have to know the workings of the devil. nosotros tenemos que conocer los trabajos del diablo, This guy is very, very sophisticated. porque él es bien sofisticado. And if it wasn't for God's Y angels si no fuera por los ángeles de Dios assigned to us asignados a to nosotros protect us, para protegernos, these guys will get in our estas personas homes entrarían a nuestras casas and wreak havoc, y causarían desastres, destroy our physical health destruir nuestra salud física and our minds, y nuestras mentes, because they're capable of doing it. porque son capaces de hacerlo. You saw them do it with Job, right? Y lo vimos, vimos que se hizo con Job. He was sick physically. Él estaba enfermo de manera That física. happens Y eso pasa when God removes his protection. cuando Dios remueve su protección. That's why we have to try to follow Christ Por eso nosotros debemos tratar de seguir a Cristo and do what he asks us to y do. pedir lo que nos dice hacer. We don't know the trouble we're in, No sabemos el problema en que nos encontramos, but Christ does. pero Cristo lo sabe. As we said before, conformity to the world converts the church to the world, La conformidad hacia el mundo convierte la iglesia hacia el mundo, but it never converts the world to Christ. pero nunca al mundo hacia Cristo. The tempter works most successfully upon those who least suspect that they're under his control. El tentador trabaja e influencia de mayor manera a aquel que no piensa que está bajo sus garras. We admire talent Nosotros admiramos talento and education, y educación, and that's good. y eso es bueno. We have to have talent. And Nosotros some type debemos of tener education. talento y educación. But sometimes we think that these things identify people who we should try to have some Christ-like characteristics. Pero a veces nosotros interpretamos estas cosas como personas que tienen un carácter semejante a Dios. And you know, we admire the big people in the world. Y admiramos a las grandes personas en el mundo. We have to be careful with that. Debemos tener cuidado con eso. Solomon was one of the
was the wisest man in the world, Salomón era el hombre más inteligente del mundo. so gifted Tenía tanto talento that all the world came to listen to this man. que todo el mundo vino a escuchar a este hombre. And Solomon was a good guy, Y Salomón era un buen hombre, exceedingly wise. supremamente inteligente. And it is said that there will be no man ever Y se dice que nunca habrá otro hombre until the end of time hasta el final de los that tiempos will ever have the wisdom that Solomon had. que poseerá la sabiduría que poseía Salomón. Yet Pero aún así, Solomon fell. Salomón cayó. Solomon fell. Salomón cayó. A man that spoke to God. Un hombre que hablaba directamente con God gave Dios. him special gifts. Dios le dio dones especiales He became one of the greatest king ever had in the world. y se convirtió en uno de los reyes que mayor credibilidad tuvo en el mundo. This man was so wise Y este hombre era tan inteligente that for 40 years que por 40 años Israel had no wars. el pueblo israelita no tuvo ningún tipo de guerra. Nobody wanted to fight against him. Nadie quería pelear en contra de He él. never led out a war yet. Y él nunca comandó un ejército This a man's guerra. intelligence was La inteligencia de él era tal, so great tan grande, that men wondered and they came to him. que los hombres venían a él a And the escuchar. nations around paid him tribute. Y todas las naciones de su alrededor le pagaban And everybody tributos. wanted to be an ally of him. Y todos querían ser aliados de There él. has been no man No hay ningún hombre that had this type of influence. que tuvo este tipo de influencia. And yet, Y aún así, when he used his wisdom and depended on himself, cuando él usó esa sabiduría y dependió solamente de él, he fell. él cayó. The Bible in Deuteronomy had told the kings La Biblia en Deuteronomio le había dicho a los reyes to write out the law que escribieran las leyes and to study the law. y que la estudiaran. And God had warned his people Y Dios le había advertido a su pueblo not to go back to Egypt. no regresar a Egipto. So what did Solomon do? Entonces, ¿qué hizo Salomón? His first wife Su primera esposa was an Egyptian, fue una egipcia, the daughter of the Pharaoh. la hija del faraón. All right, that was okay. God winked at that. Dios sobrepasó esto. They had also warned not to go to Egypt to buy horses. También se le había amonestado no ir a Egipto a comprar Don't caballos multiply those thoroughbred horses to yourself. y que no multiplicasen estos caballos en forma de riqueza hacia sí mismos. Well, he had everything. Pero él ya tenía todo. And the Bible had also said, do not multiply wives unto yourself. Y la Biblia también decía, no multipliques esposas hacia ti. This guy had 700 wives Pero este caballero tenía 700. and 300 Y concubines. si eso no fuera suficiente, 300 concubinas. I don't know what concubine means. Y yo no sé qué significa concubina. I don't know if it means 300 girlfriends on the side. I don't know. No sé si aparte de las 700 eran 300 novias al lado. No sé qué se but referían con eso. 300 girlfriends Pero 300 novias and 700 y wives, 700 esposas you only have 365 days in a year. y solamente tienes 365 días en un año. When you going to finish with all of them? ¿Cuándo tú vas a visitarlas a todas? Take you 3 years and change. A él le tomaría 3 años. That's ridiculous. Y eso es algo completamente ridículo. When Solomon began to get at a certain age, Cuando ya Salomón comenzó a entrar de edad, passing his prime, pasando ya el tiempo de vigor, the women start to work on him. ahí fue cuando todas le comenzaron a trabajar. So we go to your church on Sabbath. Muchas le dijeron, nosotros vamos a tu iglesia el día sábado. How comes you don't come to our little ¿Y church? cómo es que tú no vienes a adorar a nuestros And dioses? furthermore, why not make a church for us? ¿Y por qué no nos haces una iglesia de adoración para Made a nuestros church for dioses? them, Él le hizo templos their gods, para sus dioses, and then they tell him, well, why you don't come with us? pero ¿por qué tú no vienes con nosotros? Solomon started to go. Y Salomón comenzó a ir a estas And he led iglesias. Israel into the worst stage of idolatry Y él llevó a Israel al peor tiempo de idolatría ever. que alguna vez existió. So brethren, Así que hermanos, it's good to be educated. es bueno tener la educación It's good to look important. y verse importante.
But let's follow the simplicity of Christ. Pero sigamos la simplicidad de Jesús. Our promise Nuestra promesa is for a world to come. es para el mundo que viene. The advice that God has given us Las recomendaciones que Dios nos ha dado can make life better here. puede hacer que nuestra vida sea mucho mejor aquí. You can avoid a lot of trouble. Podemos evitarnos muchos You problemas. can avoid a lot of sicknesses. Podemos evitar muchas enfermedades. Like my brother Saul was saying this Como morning, mi hermano Saúl decía esta mañana, sometimes we bring sickness on ourselves. a veces traemos las enfermedades sobre nosotros mismos. Don't get me wrong. No me malinterpreten. You can try and try, Nosotros podemos intentar e intentar, but you can get old. pero van a envejecer. You might get sick too. Y también puede que te enfermes. But there's a lot of sickness we can avoid, Pero hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos and evitar we should avoid them. y debemos evitarlas. Brethren, God means to save us. La tarea de Dios y lo que Él quiere es salvarnos a todos. But to save us, Pero para salvarnos, we not only have to believe in Christ, no solamente tenemos que creer en Cristo, but we got to believe what Christ says pero to do. tenemos que creer en lo que Él nos ha dicho que He debemos knows hacer. better than we do. Y Él sabe mucho mejor que nosotros. Trust in Him. Confiemos en Él. Brethren, we have a serious situation. Tenemos una situación muy seria. We're coming to the end of the world. Venimos y nos acercamos al final de los tiempos. A lot of things that you didn't think was going to happen are happening already. Y muchas cosas que pensábamos que jamás ocurrirían ya han ocurrido. We cannot accept the wisdom of this world. No podemos aceptar la sabiduría de este mundo. We cannot follow a world that is governed Y no podemos seguir un mundo que está gobernado by the devil. por el diablo. Now, the devil is in everywhere. Y el diablo se encuentra en todos lados. He's in the legislative hall, Se encuentra en el Palacio Legislativo, causing men to make laws causando que los hombres pasen leyes for their benefit. para su propio beneficio. Right now in the United States, Ahora mismo en los Estados Unidos, in the southern countries, in the southern states, en los estados del sur, they have passed some harsh laws han pasado leyes muy fuertes against abortion. en contra del aborto. And boy, the whole United States is in uproar. Y todos los Estados Unidos se encuentran en una disrupción continua. Women want a right to govern their own bodies. Las mujeres quieren el derecho de gobernar sus propios cuerpos. It might sound good. Y puede sonar bien, It's not good. pero no es bueno. Brethren, Hermanos, abortion is murder. la aborción es asesinato. It is not being enlightened. Y esta luz no viene It is murder. de Dios. Esto es matar a alguien. In the United States, you have to keep your eyes in the United States. Debemos mantener nuestros ojos fijados en los Estados Unidos See what's going on there. y ver qué es lo que ocurre allá. You know why? ¿Y saben por qué? Because in the book of Revelation says, Porque en el libro de Apocalipsis dice, it is the second beast es la segunda bestia which would make a homage que le hará un homenaje to the first beast. a la primera bestia. And we're right there now today. Y nosotros nos encontramos justo en ese This punto world history is at its peak. en donde la historia de la humanidad está en su punto. All the happenings, according to the spirit of prophecy, is going to be fast moving. Todas las profecías serán rápidamente cumplidas. So we have to be alert, brethren. Así que debemos estar alerta. Let's not follow the world No sigamos al mundo or think that the intelligent men of the world are people to be copied. o pensar de que las personas inteligentes del mundo son personas a las cuales debemos copiar. Let's stick to the Bible. Mantengámonos con la Biblia. Let's stick to simplicity. Mantengámonos con la simplicidad Let's uphold the laws of God, y nos mantengamos las leyes de Dios. and God will save us. Y Dios nos salvará. Brethren, Hermanos, salvation is free. la salvación es gratis. Doesn't cost you anything. No te cuesta nada. You don't have to walk from here to Portobello to No be tienes que saved. caminar de aquí a Portobelo para recibir la salvación. Come to the church. Ven a la iglesia. Not that far. No está tan You lejos. don't have to walk. You can drive a car, No tienes que caminar. Puedes venir en tu carro take a cab, o tomar un taxi. but trust the Lord. Pero confía en el Señor He is going to help us. y Él nos va a ayudar. We're going to suffer somewhat, Nosotros vamos a sufrir un poco,
But with the little intelligence we have Pero con la poca inteligencia que se nos ha dado and the great intelligence that God has, y la grandiosa inteligencia de Dios, God will save us. Dios nos va a salvar. May God strengthen us. Que Dios nos fortalezca May the Spirit of God help us to resist y temptation que su Espíritu nos ayude a resistir la tentación and the assaults y los asaltos of man's worst enemy. del peor enemigo de la humanidad. Amen.